Bienvenidos un día más a este, vuestro canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, y por supuesto, donde nos deleitamos con las historias de amor que nos roban el aliento. Hoy, tengo un tema que sé que os va a encantar, porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de segundas oportunidades? En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos de lleno en el reencuentro más esperado, más deseado y quizás, más complicado de la televisión, el de Serkan Bolat y Özge Gürel. Sí, habéis oído bien. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, para descubrir qué hay detrás de esa chispa que nunca se apagó. ¿Es realmente un reencuentro amoroso? ¿O hay algo más en juego? Y lo más importante, ¿será la verdad tan romántica como nos la imaginamos? Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones, quiero pediros algo muy rápido. Si sois tan fans de Serkan y Özge como yo, si creéis en el poder del amor verdadero y si queréis ser los primeros en enteraros de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Vamos a ser cada vez más en esta gran familia. Y ahora sí, sin más dilación, comencemos. ¡Ay, Serkan y Özge! ¿Por dónde empezar? Su historia es un torbellino de emociones, un tira y afloja constante, un viaje lleno de obstáculos, pero también de momentos mágicos. Desde el primer instante en que sus caminos se cruzaron, sentimos esa química innegable, esa conexión que trascendía la pantalla. Nos enamoramos de su complicidad, de sus diálogos chispeantes, de la forma en que se desafiaban mutuamente. Recordemos ese primer encuentro en aquella gala benéfica, la chispa saltó al instante, una mezcla de atracción y rivalidad que nos enganchó desde el principio. La manera en que se retaban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, era palpable, electrizante. Y seamos honestos, ¿quién no suspiró con ese primer beso bajo la lluvia? Un momento icónico que quedará grabado para siempre en la memoria de los fans. Pero como en toda buena historia de amor, no todo fue un camino de rosas. Los malentendidos, las inseguridades, las terceras personas, todo parecía conspirar para separarlos. Y lo lograron, al menos por un tiempo. Nos dejaron con el corazón roto preguntándonos qué había pasado, dónde se había torcido el camino. ¿Os acordáis de la aparición de aquella exnovia de Serkan? Un auténtico terremoto. ¿Y qué decir de los problemas familiares que tanto les afectaron? Parecía que el destino estaba empeñado en ponerles a prueba, en hacerles sufrir. Y nosotros, desde casa, sufríamos con ellos, con cada lágrima, con cada discusión. Y ahora, después de un tiempo separados, vuelven a coincidir. Y no de cualquier manera, sino en un proyecto que promete remover los cimientos de su relación. ¿Es el destino que les está dando una segunda oportunidad? ¿O es simplemente una casualidad? Esa es la pregunta del millón. Se rumorea que el proyecto en cuestión es una nueva serie dramática de época. Imagínense. Serkan interpretando a un apuesto conde y Özge a una dama de la corte. La ambientación, los trajes, la intriga, todo apunta a que será un éxito rotundo. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente nos interesa es saber qué pasará entre ellos. ¿Podrán mantener la distancia, o la llama del amor volverá a encenderse con más fuerza que nunca? Analicemos las señales. En las primeras imágenes que hemos visto del reencuentro podemos apreciar una tensión palpable en el aire. No es una tensión negativa, sino más bien una electricidad contenida, como si ambos estuvieran luchando por controlar las emociones que les invaden. Sus miradas se cruzan, se esquivan, se buscan. Hay una comunicación no verbal intensa, que nos dice mucho más que 1000 palabras. En una de las fotos filtradas, se puede ver a Serkan y Özge ensayando una escena. Él la mira fijamente con una intensidad que traspasa la pantalla. Ella, por su parte, baja la mirada, sonrojándose ligeramente. Un momento de lo más revelador. Parece que la atracción sigue intacta, a pesar del tiempo y la distancia. Observen la forma en que Özge sonríe cuando Serkan se acerca. Es una sonrisa tímida, pero a la vez radiante, que ilumina todo su rostro. Es una sonrisa que revela una alegría genuina, una emoción que no puede ocultar. Es una sonrisa que nos hace creer que quizás aún hay esperanza. ¿Y Serkan? Serkan la mira con una intensidad que derrite el hielo. Sus ojos brillan, como si volviera a verla por primera vez. Esa mirada, ay, esa mirada. Transmite tantas cosas, admiración, cariño, deseo.
Es una mirada que lo dice todo, una mirada que nos hace soñar. Pero no nos dejemos llevar solo por las apariencias. También hay que tener en cuenta el contexto. Recordemos que ambos son profesionales, que están trabajando juntos en un proyecto importante. Es posible que estén intentando mantener las apariencias, que estén reprimiendo sus sentimientos para evitar complicaciones. Además, la presión mediática es enorme. Los paparazzi les siguen a todas partes, intentando captar la imagen que confirme el romance. No es fácil lidiar con tanta expectación, especialmente si ambos están intentando proteger su intimidad. Además, no olvidemos que han pasado por mucho. Ambos han cambiado, han madurado, han aprendido de sus errores. Es posible que tengan miedo de volver a repetir los mismos patrones, de volver a caer en los mismos errores que les separaron en el pasado. Quizás ambos se preguntan si realmente vale la pena arriesgarse de nuevo, si el posible dolor supera la posible felicidad. Son preguntas difíciles que solo ellos pueden responder. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Es un reencuentro amoroso genuino? ¿O es simplemente una fachada? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar las acciones, no solo las palabras. Tenemos que prestar atención a los pequeños detalles, a los gestos sutiles, a las miradas fugaces. Como por ejemplo la forma en que Serkan siempre está pendiente de Özge durante el rodaje. Se asegura de que esté cómoda, de que tenga todo lo que necesita. Un gesto que demuestra que a pesar de todo, sigue preocupándose por ella. Por ejemplo, observemos la forma en que Serkan protege a Özge durante las escenas de acción. No es solo profesionalismo, es instinto. Es una necesidad imperiosa de protegerla, de cuidarla, de mantenerla a salvo. Y Özge por su parte confía plenamente en él. Se siente segura en sus brazos, protegida por su presencia. En una reciente entrevista, Özge comentó que trabajar con Serkan es como volver a casa. Una frase que ha desatado todo tipo de especulaciones. ¿Será que en el fondo nunca dejaron de quererse? También es importante tener en cuenta lo que dicen sus allegados. Sus amigos, sus compañeros de trabajo, incluso sus familiares. ¿Qué opinan de este reencuentro? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? Una fuente cercana a la producción de la serie ha revelado que el ambiente en el set es muy tenso. Se dice que Serkan y Özge apenas se hablan fuera de las escenas, pero que cuando están juntos frente a las cámaras, la química es explosiva. Una dualidad que nos tiene a todos en vilo. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, ambos han estado hablando mucho durante los últimos meses. Se han puesto al día sobre sus vidas, sobre sus proyectos, sobre sus sueños. Han compartido sus miedos, sus inseguridades, sus esperanzas. Se han reconectado a un nivel emocional profundo. Parece que el tiempo separados les ha servido para reflexionar, para valorar lo que realmente importa. Incluso se rumorea que Serkan ha estado escribiendo poemas para Özge, poemas llenos de amor, de pasión, de arrepentimiento. Poemas que expresan todo lo que siente por ella, todo lo que ha echado de menos durante su tiempo separados. Si esto fuera cierto, sería la confirmación definitiva de que el amor sigue vivo. Si esto es cierto, estaríamos ante una declaración de amor en toda regla. Una declaración de amor que podría cambiar el rumbo de su historia para siempre. Imagínense la escena, Serkan recitando un poema a Özge bajo la luz de la luna. Un momento mágico, romántico, inolvidable. Un sueño hecho realidad para todos los fans. Pero como dije antes, no nos dejemos llevar por los rumores. Tenemos que ser cautelosos, tenemos que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. No podemos dar nada por sentado. La industria del espectáculo está llena de sorpresas, y no siempre son agradables. Lo que sí podemos hacer es mantener la esperanza. Podemos creer en el poder del amor verdadero, en la capacidad de perdonar, en la posibilidad de una segunda oportunidad. Podemos desearles lo mejor a Serkan y Özge y esperar que encuentren la felicidad juntos, si es que ese es su destino. Al fin y al cabo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar sus decisiones? Lo único que podemos hacer es apoyarlos y desearles lo mejor. Y ahora hablemos de la verdad al descubierto. ¿Qué hay detrás de todo este reencuentro? ¿Cuál es el verdadero motivo por el que han vuelto a coincidir? ¿Será simplemente una coincidencia, o hay algo más profundo en juego? Algunos creen que es simplemente una estrategia de marketing,
una forma de generar expectación en torno al nuevo proyecto en el que están trabajando. Otros piensan que es una oportunidad para revivir viejas glorias, para recordar al público lo mucho que les gusta verlos juntos. No podemos negar que esta posibilidad existe. Al fin y al cabo, el mundo del espectáculo es un negocio, y las productoras siempre están buscando formas de aumentar la audiencia. Pero yo creo que hay algo más profundo, algo más personal, algo más significativo. Creo que ambos han sentido la necesidad de reencontrarse, de ajustar cuentas con el pasado, de cerrar heridas que aún no han cicatrizado. Creo que ambos se han dado cuenta de que su historia no podía terminar así, que tenían que darse una segunda oportunidad. Creo que ambos se han dado cuenta de que no pueden seguir viviendo con el que hubiera pasado si. Que tienen que arriesgarse, que tienen que intentarlo de nuevo, aunque eso signifique enfrentarse a sus miedos más profundos. Creo que en el fondo saben que están destinados a estar juntos. Y eso, mis amores, es algo que admiro profundamente. La valentía de ser vulnerables, la honestidad de reconocer sus sentimientos, la determinación de luchar por lo que quieren. No es fácil enfrentarse al pasado, pero ellos están dispuestos a hacerlo. Así que, ¿cuál es la verdad al descubierto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá si este reencuentro es el inicio de una nueva historia de amor, o si es simplemente un capítulo más en una historia que nunca pudo ser. Pero lo que sí sabemos es que nos van a mantener pegados a la pantalla, que nos van a hacer suspirar, que nos van a hacer creer en la magia del amor. Y eso, para mí, es suficiente. La incertidumbre es parte de la vida, y lo importante es disfrutar del camino, sin importar cuál sea el destino. En resumen, hemos analizado el reencuentro de Serkan y Özge desde todos los ángulos posibles. Hemos visto las señales, los rumores, las posibles motivaciones. Hemos hablado de la tensión, de la química, del miedo. Hemos mantenido la esperanza de que este reencuentro sea el inicio de una nueva y hermosa historia de amor. Hemos repasado los momentos clave de su relación, los obstáculos que tuvieron que superar y las expectativas que tenemos de este nuevo capítulo. Espero que hayáis disfrutado de este análisis tan exhaustivo como yo disfruté preparándolo para vosotros. Me encanta compartir estas historias con vosotros, saber que estamos todos conectados por la misma pasión, por el mismo amor por el mundo del espectáculo. Vuestros comentarios y opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en compartirlos. Quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Sois los mejores. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de este reencuentro? ¿Creéis que Serkan y Özge volverán a estar juntos? ¿Cuál es vuestra teoría sobre la verdad al descubierto? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Estoy ansiosa por saber qué piensan, cuáles son sus predicciones y qué esperan de esta historia. Y para terminar, quiero pediros un último favor. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Los quiero. Hasta la próxima.